Muy buenas tardes, mi nombre es David Savera Cuello y mi compañero es Paquiza y nosotros vamos a hablar de la tarea 6 de la actividad 2, que esta consistió en hacer una aplicación usando el bloque de PID. Bueno, para este caso también tenemos un control de temperatura mediante un sensor. Entonces, para ello nosotros vamos a usar un CPU 1511C y un 1PN y un HMI TP700 Conf. Para poder visualizar qué es lo que tenemos en el CPU 1511C, vamos a dar cuenta eh, que vamos a tener aquí dos puertos Profinet, pero en este caso solo vamos a usar uno solo. Bueno, entonces aquí vamos a tener las especificaciones de este PLC, que viene con una memoria de trabajo de 175 KB para código y 1 MB para datos. No, tiene el concepto de protección de 4 niveles, una función tecnológica de motion control con regulación y contaje y medición. Eh, bueno, para ello también, como también habíamos indicado, tiene tres puertos Profinet. Bueno, en este caso se ven dos, pero bueno, nuevamente este es lo que se usa para el CPU 1511C. Y vamos a ver la dirección IP que también vamos a usar en este PLC, que en este caso vamos a usar la 192.168.0.1. Y también vamos a ver las especificaciones del HMI. Vamos a usar un TP700 Comfort, que también tiene sus dos puertos Profinet. Bueno, la descripción de este es que tiene una pantalla de 7 pulgadas, de 800 por 480 píxeles, colores 16M, una pantalla táctil, una interfaz Profinet industrial, con soporte para MRP, y tiene dos slots para tarjetas multimedia y tres USB. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a usar para lo que viene a ser la simulación de la aplicación, y ahora nos vamos a la parte de los bloques. Para usar los bloques PID, siempre tenemos que usar el bloque de interrupción cíclica, porque esto es lo que va a medir paulatinamente las entradas y las salidas con lo que se va a trabajar el bloque PID. Entonces, nosotros para poder configurar el PID, nosotros vamos a la parte de tecnologías y vamos a encontrar la parte de PID, que en este caso vamos a usar un PID compacto, que es el universal, el más general que se puede usar en la parte de PID. Entonces vamos a tecnología, vamos a ver la carpeta PID control y tenemos PID compact y vamos a tener tres PID: el PID compact, el PID 3 step y el PID de temperatura. Pero vamos a usar el PID compact porque este es el más general. Entonces, para este PID compact vamos a tener unas entradas de set point, y ese es lo que nosotros vamos a configurar manualmente, en lo que más adelante va a explicar mi compañero la parte de la simulación, en la que nosotros vamos a querer colocar la temperatura que nosotros deseemos. También vamos a tener dos entradas, una que es input y una que es input pair. Para lo que es la entrada input, viene a ser la entrada de temperatura, la que nosotros vamos a terminar de normalizar y escalar, y esa salida va a ser la que va a entrar va a tener como entrada una de las entradas para el PID. Y el input pair, que viene a ser una entrada analógica, que también nosotros vamos a poder variar entre 0 a 27.648 bits. Eso es lo que corresponde a lo que vienen a ser las entradas analógicas, que eso transformado en voltaje viene a ser de 0 a 10 voltios. Entonces vamos a tener un manual enable y un manual value. El manual enable es un booleano, un flanco en la que vamos a nosotros validar el tipo de modo que va a trabajar el PID compact, y el manual value que nos va a tratar de dar una optimización integrada al PID. Y vamos a tener como salida la parte de la marca doble de datos, que eso nos va a indicar ya nos va a indicar es un valor real que nos va a indicar la salida de la temperatura que va a transformar, que lo que va a trabajar el PID. Y también el estado que nosotros vamos a, que bueno, eso no va a estar como una salida como tal, pero eso va a verse reflejado también
en lo que viene a ser lo que se va trabajando el PID, que prácticamente es lo que nosotros le vamos el modo del PID que se va a ejecutar como tal. Y ahora, como habíamos hablado de la parte del input y el input pair, que viene a ser la temperatura de entrada que le vamos a dar al PID, eso lo vamos a ver en la parte del bloque principal, que va a estar en el main. Entonces, para el main, podemos usar un bloque de función o simplemente programarlo directamente en el main. Eso es lo que hicimos aquí, que vamos a normalizar y escalar los valores de las entradas analógicas, que en este caso va a variar entre 0 a 27.648 bits. Y eso vamos a normalizarlo y ese valor va a rondar como temperatura, que eso es lo que va a ser la entrada el input del PID, que va a variar entre 0 a 150, lo que quiere decir que al variar de entrada analógica de 0 a 27.648 nos va a arrojar como una entrada de temperatura entre 0 a 150 grados centígrados. Entonces, viendo también la configuración del PID Compact como tal, si nos vamos a la parte de configuración, que viene a ser el maletín, el icono que tiene el maletín, nos vamos a lo que viene a ser los ajustes básicos. Para el tipo de regulación, nosotros tenemos que trabajar en temperatura. Si nos damos cuenta, ahí al lado de la flecha de temperatura, vamos a ver que el PLC puede trabajar en distintas formas. Lo que viene a ser la parte de temperatura no es la única. De aquí podemos trabajar también con presión, longitud, caudal, brillo, luminancia, fuerza, paro de giro, mesa, intensidad, tensión, potencia, área, volumen, entre otras cosas, entre otras funciones más. Pero para esta aplicación vamos a usar la parte de temperatura. Y al lado vamos a tener el tipo de medición que vamos a trabajar con respecto al primero. En este caso, como es temperatura, podemos trabajarlo en grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Entonces, para nosotros que tenemos usamos siempre los sistemas universales, vamos a trabajarlo con grados Celsius para no confundirnos, no confundirnos más. Y también cada vez que nosotros queramos iniciar el programa como tal, cuando queremos arrancar el PLC y a su vez que arranque el control PID, nosotros vamos a activar el mode tras arrancar la CPU. Vamos a dejarlo activado. Esto lo que va a hacer es que cuando el PID se ejecute, va a hacerlo en cualquiera de los 5 modos que este PID tiene, que nos ofrece. En este caso, nosotros vamos a dejarlo por defecto como modo manual. Lo que va a pasar es que cada vez que se arranque el PID, va a ejecutarse en el modo manual. Entonces, viendo los otros parámetros que tiene el PID, nos damos cuenta que los parámetros de entrada-salida tenemos un set point. Eso lo dejamos así por defecto. Y en el input podemos variarlo en la parte de input normal o el input pair, que viene a ser la entrada analógica. La diferencia de los dos es que el input es que la entrada va a estar variada o se va a dar con la temperatura que nosotros le vayamos a dar. Eso lo explicamos en la parte de normalización y escalado. O el input pair, que viene a darse con respecto a los bits que nosotros le vamos a entrar por la entrada analógica, que era entre 0 a 27.648. Y como salida, bueno, aquí por defecto lo vamos a dejar en input pair. Bueno, ahora como la parte de salida, lo vamos a ver que vamos a tenerlo como output pair de analógica, que también va a dar como salida la parte de 0 a 27.648 que está puesto en los bits. Entonces, si nosotros seguimos en la parte de los parámetros como tal, tenemos los límites de valor real, que estos van a estar rondando entre 0 a 120 grados centígrados. Y estos límites se dan por ejemplo, si se registran temperaturas muy por debajo o muy por encima de estos límites superior o inferior, lo que va a pasar es que el control PID y el PLC dejarán como que pondrán un paro a la ejecución de todo el sistema como tal. Entonces, viendo la escala de valor real, vamos a dar cuenta del tipo de conversión que el mismo, el mismo PID tiene como en el bloque main tiene su normalización y su escalado. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a tener una conversión de que si nosotros usamos entre 0 a 27.648 bits, lo que viene a ser la entrada analógica,
esto se va a estar transformado entre 0 a 100 grados centígrados. Entonces, ya le damos una cota de trabajo al PID, y eso lo vamos a ver en los límites de valor real, porque también va a rodar entre 0 a 120, y le estamos dando un margen de 20 grados más para que el PLC no tenga un voltaje de entrada más alto, por lo cual se puede dañar también la entrada analógica o se puede dañar el PLC en general. Entonces, y aquí nos podemos dar cuenta que nos dice el input pair está activado. ¿Por qué? Porque nosotros en el parámetro de entrada, anteriormente nosotros dejamos como entrada puesta input pair. Si nosotros hemos puesto el input solamente, esto se va a desactivar porque ya no va a ejecutar la parte de la conversión de bits analógicos a temperatura. No se va a ejecutar la normalización y el escalado interno que tiene el mismo PID. Entonces, podemos usar cualquiera de las dos, pero eso ya depende también del usuario que quiere implementar cualquier aplicación que deseen. Entonces, viendo también las limitaciones del valor de salida, también vamos a tener los límites de valor real. Aquí también nos va a indicar un límite superior de advertencia y un límite inferior de advertencia. Eso nos va a dar una especie de, valga la redundancia, una advertencia por la cual nos va a decir, oye, te estás acercando a los límites para que ya tu PLC no funcione o se pare. Entonces, eso lo dejamos como por defecto. Las limitaciones de PWM también lo vamos a dejar por defecto, y los límites de valor de salida nos vamos a dar cuenta que también tienen su porcentaje como tal, de 0 a 100%. Ya. Y la parte del comportamiento, en el caso de error, eso lo que va a decir, nos va a dar que si llegase a superarse esos límites superior e inferior, que viene a ser entre 0 a 100%, nos va a dar como un valor de salida del 0% por defecto. Y los parámetros de IP y D, finalmente, estos son los que se van a ejecutar automáticamente el PLC, eso lo va a explicar mi compañero más adelante, que eso lo puede hacer tranquilamente el control PID como tal. Pero también nosotros podemos manipular las constantes de la ecuación de PID si nosotros activamos la casilla de activar entrada manual. Cuando nosotros activamos esa casilla, se nos va a habilitar todos los valores que tienen aquí, eh, todos los campos, que debiera ser la entrada proporcional, el tiempo de integración, el tiempo derivativo, el coeficiente de retardo derivativo, la ponderación de la acción P, ponderación de la activación D, y el tiempo de muestreo algorítmico P y D. Entonces, se nos habilitará eso, con la cual nosotros podemos poner los valores acorde a cómo queremos que funcione la ecuación P y D para que el bloque P y D funcione acorde a nuestras especificaciones como tal. Entonces, nosotros solamente vamos a ajustar el tipo de regulación y los parámetros de entrada. De ahí para abajo, los otros campos los vamos a dejar por defecto, tal y como cuando colocamos el bloque PID. Entonces, esa prácticamente debe ser la configuración y el esquemático de lo que viene a ser esta aplicación del control PID. Mi compañero va a pasar a explicar lo que viene a ser la simulación y la vista por el HMI. Bien, ahora vamos a proceder a realizar la simulación. Vamos primero a cargar nuestra PLC, le damos en aceptar y seguimos los pasos a cargar. Vamos a cargar por la interfaz Profinet, iniciamos la búsqueda de nuestro PLC. Esperamos a que lo encuentren. Vemos que lo encontró y le damos a cargar. Cargamos, vemos que compila el programa, nos muestra una advertencia, sí, unos mensajes de lo que va a hacer en este proceso. Le damos a encargar. Bien, entonces arrancamos el módulo. Finalizar. Bien, luego de esto vamos a proceder a cargar nuestra pantalla HMI. Vamos y le damos en cargar. Ok, bien, aquí primeramente vamos a realizar tres procesos. Vamos a iniciar primeramente con el modo manual. Pero antes de eso, vamos a iniciar nuestro control PID.
nosotros le establecemos conexión con nuestra PLC. Le damos en Start a nuestro control PID. Y bien, tenemos aquí iniciado el control manual. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bien, para explicarlo nos vamos al control PID. Le vamos a dar en observación y vemos primeramente que el control manual lo vamos a activar. Lo modificamos y lo ponemos a True. Entonces nuestro control PID está en función en control manual. Entonces el valor que esté en el valor manual, o sea, el valor que hayamos establecido manualmente, va a ir a la salida. O sea, si pongo 20 aquí, la salida va a ser en 20. Y si vamos a nuestra pantalla HMI, vemos que nuestra salida en color azul, si es que se puede apreciar bien, va a ser en 20. Vemos que la temperatura de salida es 20. Eso es en forma manual. Bien. Ahora vamos a hacer el otro proceso. Vamos ahora a establecer un control PID. O sea, nosotros vamos a establecer el control. Bien, primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a establecer el set point al que nosotros queramos que se establezcan, en este caso, nuestra temperatura. Vamos a darle un valor de 50. 50, aceptar. Vemos que en línea roja que se establece nuestro set point. Y nosotros vamos a ir variando la temperatura. Nosotros vamos a simular el sensor de temperatura. Nosotros vamos a ir pasándole la temperatura y en este caso la salida va a realizar cierto efecto. Entonces, si yo le paso la temperatura, le paso 25, le digo que estoy a 25 grados, entonces mi salida debería de ir aumentando para ir aproximándose al set point. Pero en este caso vemos que no lo está realizando. Esto tal vez puede ser porque nuestro control PID sigue activado de forma manual. Entonces vamos a chequear eso. Vamos nuevamente a nuestro control PID y vemos que está activado de modo manual. Entonces, ¿qué hacemos? Lo desactivamos. Bien, ahora sí, volvamos a nuestra pantalla HMI. Y vemos que ya nuestra salida se colocó en 0. Entonces aún no está activado nuestro control PID. Le damos Start al PID. Le damos Start y ahora sí vemos que la salida en azul empieza a subir, indicando que está tratando de aumentar la temperatura para llegar al set point. Sigue subiendo, subiendo, va a ir subiendo hasta que llegue a la temperatura deseada. Bien, pero vemos que sigue subiendo en este caso el dato. Este valor no es de la temperatura, este valor es de la salida a la cual está subiendo el porcentaje de salida. En este caso sigue aumentando, pero no, como no se ve un efecto en la temperatura del sensor, por lo tanto sigue aumentando, ¿no? Pero en el caso de que ya coja y supere el valor del set point, en este caso 80, vemos que la salida ahora empieza a disminuir, indicando o diciéndole en este caso a la salida que realice una acción para que la temperatura, el sensor de temperatura me llegue a nuestro set point. Y en este caso si le pongo 50, entonces la salida se queda en un valor de 28.92, que me indica que con esa salida yo tengo esta temperatura, la temperatura que yo he seteado. Bien, ahora el siguiente proceso es realizar una optimización lineal. Bien, para eso primero tenemos vamos a darle primeramente al Start de optimización lineal. Bien, le damos en Start. Acá nos marca un error, nos dice error al iniciar la optimización lineal. El valor real está demasiado cerca de la consigna, inicia la optimización de fin. Ok, le damos un reset, pero ¿eso qué quiere decir? Que no se puede realizar la optimización lineal ya que no se ha cumplido con estas dos condiciones. Estas dos condiciones me permiten realizar la optimización lineal. En estas dos condiciones, primero se debe cumplir que la magnitud, el valor absoluto entre la resta del set point y la entrada debe ser mayor al 30% que los límites superior e inferior que nosotros hemos configurado para que se desactive el PLC. ¿Dónde están esos valores? Primeramente vamos a buscar los límites.
Vamos acá y nos situamos en límites de valor inicial. Estos son los límites que nos están indicando en la fórmula para que se cumplan las condiciones para realizar la optimización lineal. Entonces, ¿qué tenemos como límite? Tenemos 120 y 0. Ya la resta de esos dos nos da 120 y el 30% de eso nos da 36. Un valor de 36. Entonces vamos a anotarlo aquí. 36. Ok, ahora también nos dice que la resta entre el set point y la entrada de temperatura debe ser superior a eso. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos el set point en 50 y el valor de temperatura en 50, entonces la resta va a ser 0. No se va a cumplir dicha condición. Entonces vamos a bajar la temperatura, vamos a ponerle en 10. Ok, ahora sí, esa resta me va a dar 40. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Entonces ahora vamos con la segunda condición a cumplir. ¿Qué me quiere decir la segunda condición? Que asimismo la resta entre el set point y la entrada y el valor de temperatura que está seteado debe ser mayor al 5% del set point. Entonces la resta entre la primera condición, que es 40, y el segundo valor, que es el 5% del set point, que en este caso el set point es 50 y el 5% es 25. El 50%, disculpe, es 25. Entonces ahí se cumplen ambas condiciones. Entonces, por lo tanto, yo puedo realizar mi optimización lineal. Entonces, vamos acá, optimización lineal. Le damos Start. Y vemos que se está realizando la optimización lineal. Se está buscando un valor de salida de tal forma que nosotros podamos establecer la entrada de temperatura, el sensor de temperatura me llega a mi set point. Aquí se están buscando los parámetros del control PID para que dicho control funcione de forma correcta. Pero en este caso nosotros hacemos eso siempre y cuando nosotros queramos que el control PID lo realice nuestro programa, porque ya también nosotros podemos buscar las funciones de transferencias del control PID, realizar el esquema de control PID y buscar los parámetros para el parámetro proporcional, el tiempo derivativo e integral para tener un correcto funcionamiento de nuestro PID. Ok, bien. En este caso, esto sería todo para el deber número 6 y de la actividad 2 de la materia de automatización de procesos industriales. Muchas gracias.